no codiciarás la mujer de tu prójimo. En la Biblia, el libro del Éxodo formula conjuntamente los mandamientos 9 y 10 y dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea propiedad de tu prójimo. Queridos hombres, compañeros de mismo sexo y misma socialización masculina, no importa que sea hegemónica o diversa, permitidme hacer una reflexión que trata de reaccionar ante ciertos señalamientos de cierta masculinidad diversa, progresista, que trata de vincular las posiciones antipatriarcales, radicales, abolicionistas, y las trata, me refiero, de vincular de manera obviamente interesada y torticera, con posiciones ultraconservadoras, de una posición ideológica, vamos a decir, que conocemos bien en este país, de extrema derecha, que además tiene el contenido, el tinte especial de ser organizaciones e ideologías ultracatólicas. Por eso menciono a la Biblia. Son posiciones de extrema derecha relacionadas con una oculta, oscura ideología y bien conocida propuesta de poner el eje en el ultracatolicismo, en el eje de la sociedad. Bien, pues hay una, vamos a decir, una posición progresista, de izquierdas, masculina, diversa, posmoderna, que intenta desprestigiar las posiciones antipatriarcales, radicales, abolicionistas, mediante vinculaciones, como si tuviéramos algo que ver con esas repugnantes ideologías ultraconservadoras y ultracatólicas. Para desmontar o para reaccionar a esa torticera vinculación, intento de vinculación, voy a revisar una serie de puntos para ver cuál es la posición de los ultracatólicos y la posición radical abolicionista, al menos la mía. Y los puntos que voy a revisar son: 1, el generismo; 2, los conceptos de familia, coeducación y adoctrinamiento; 3, la posición ante los vientres de alquiler; 4, la posición ante la pornografía y la prostitución; y por último, cuál es la posición ante el proyecto de ley trans que está sobre la mesa ahora mismo. Y lo voy a hacer con estos puntos porque son claves, pero también para que quizás esa, como digo, esa izquierda progresista, diversa, esa masculinidad posmoderna, se lo haga mirar. A ver quién tiene más vinculación con la imposición de ideas relacionadas con religiones. Bien, el primer punto es el generismo, y voy a intentar definirlo según mi criterio. El generismo es esa concepción del humano vinculado a un dispositivo, que ya vamos a llamar dispositivo de sexo o género, donde se hace inherente al humano el tener que posicionarse alrededor de un conjunto de roles, estereotipos, cualidades, que no importa si son esenciales biológicos o son esenciales en la mente o en el alma, pero en cualquier caso es obligatorio, y es la estructura del humano, relacionarse o colocarse, ubicarse en esas coordenadas que se convierten por tanto en identitarias, en comportamientos, y que tienen una formalidad esencialista en lo humano. Es decir, el generismo no pretende deshacerse de la estructura del dispositivo de sexo-género, sino que se articula alrededor de esa realidad que puede venir de la biología o puede venir del alma o de la mente. Es decir, el generismo no quiere abolir el género, sino que lo quiere preservar. Bien, ¿cuál es la posición ultracatólica del generismo? Pues es respecto al generismo, pues es muy evidente. Existe una realidad de género
que está vinculada, es verdad, según los ultracatólicos, a que nazcas con sexo hombre o sexo mujer, pero en realidad hay un destino para ellos y para ellas asociados a esa realidad, que son los roles de género. Los ultracatólicos pretenden preservar el género, necesitan la estructura de género para poder desarrollar toda la realidad que viene a continuación. Obviamente, la posición radical abolicionista no tiene nada que ver con el generismo, todo lo contrario. No hay un destino asociado a nacer con sexo hombre o con sexo mujer. No existe necesidad alguna de preservar, ni de manera identitaria, ni de manera de expresión, ni de roles, ninguna necesidad de preservar el género. Es más, la posición radical abolicionista considera al género como una estructura jerárquica irreconciliable con la igualdad, los derechos humanos y, por lo tanto, el progreso. De ahí su posición abolicionista. Los ultracatólicos son preservadores del género. Punto número 2. Los conceptos de familia, coeducación y adoctrinamiento. Para los ultracatólicos, y para esa ultraderecha o extrema derecha que todos y todas conocemos, ocurre que la familia es un eje nuclear que se prolonga en la educación a través de el adoctrinamiento en esta estructura que acabo de mencionar. Por lo tanto, lo que requiere la posición ultracatólica es una normatividad en el concepto de familia, con los roles anteriores muy bien definidos, pero que además son el eje, la semilla del adoctrinamiento en género que se realiza en el rol del padre, el rol de la madre, y que además quiere prolongar ese adoctrinamiento generista en la educación, que, como sabemos, en ciertas propuestas educativas, incluso la religión está dentro de ese adoctrinamiento. ¿Qué ocurre con los radicales abolicionistas? Que precisamente lo que queremos es desmontar el adoctrinamiento machista, misógino, tradicional, y por eso cuando llegamos a los colegios a hacer coeducación, los ultracatólicos nos echan, porque no quieren que rompamos o cuestionemos el sistema de dispositivo de sexo-género. Ahora bien, existen otros adoctrinamientos que también quieren llegar a los colegios a seguir hablando de generismo. Nosotros, los masculinos antipatriarcales, radicales abolicionistas, no vamos a adoctrinar a los colegios, vamos a desmontar el adoctrinamiento ultracatólico. Tercer elemento, la posición ante los vientres de alquiler. Fijaros, los vientres de alquiler son más viejos que la humedad. Y precisamente las familias adineradas ultracatólicas de la derecha más rancia de este país ya practicaban el vientre de alquiler, lo que pasa es que no alquilaban, robaban. Y hay una historia oscura en este país que todos conocemos de familias adineradas que tenían todo un sistema para llegar a ciertos hospitales populares y robar niños y niñas a familias desfavorecidas, donde se les decía que el niño o la niña había nacido muerto, para que se convirtiera en el hijo o la hija legítimo de esa familia adinerada. Es decir, ciertas familias ultracatólicas de la extrema derecha han practicado robo de vientres, ya no alquiler, sino robo de vientres. Que otras posiciones ahora quieren practicar una regulación, ya no de robar, pero sí de alquilar, por lo tanto de explotar mujeres? Pregúntenselo ustedes mismos. Pero parece que nada tiene que ver esa mirada de apropiación del vientre de una mujer, o bien por robo, o bien por alquiler, para hacerse con niños y niñas en una especie de vindicación del derecho a ser padres. Eso ha ocurrido en este país. ¿Y qué posición es la radical abolicionista? Ya la conocen ustedes. Siguiente punto tiene que ver con la prostitución y la pornografía. Que no os quepa la menor duda
que a todos los masculinos ultracatólicos, ultraconservadores, no les parece mal la pornografía. De hecho, también consideran que es ficción. Por supuesto es ficción, no ven ninguna violencia. Estos muchachos fachas, que por supuesto son usuarios habituales del porno, no ven ninguna violencia, les parece bien. Son malas mujeres, mujeres perdidas, pero que están a su servicio. Por lo tanto, su posición es de continuar con la industria de la prostitución, de la pornografía, y allá ellas son pecadoras, pero en cualquier caso no hay violencia ahí. La misma posición sobre la posición de la mujer en la pornografía también es trasladable a la prostitución. Recordemos que para el masculino ultracatólico hay dos tipos de mujeres: la mujer privada y la mujer pública, la buena mujer y la mala mujer. De toda la vida ha habido malas mujeres. Y por supuesto existe ese lumpen, ese mundo donde de vez en cuando el masculino ultracatólico, el putero ultracatólico, pues se da echa una canita al aire. Su posición es, por supuesto, mantener la prostitución, mantener la pornografía. ¿Qué tendrá eso que ver con las posiciones radicales abolicionistas, antipatriarcales, que queremos abolir la prostitución porque consideramos que ningún hombre tiene derecho a ser putero? Por supuesto que tendrá que ver eso con la posición de abolición de la pornografía, donde entendemos que existen hombres violentando mujeres en episodios filmados asimilables a lo anterior. Por lo tanto, no existe ninguna posible vinculación entre la posición radical antipatriarcal abolicionista con la posición ultraconservadora y católica. Ahora bien, mírense ustedes por dentro si ustedes sí están de acuerdo en que la pornografía es ficción, y mírense ustedes por dentro si están de acuerdo en que existe un escenario de regulación en base a, vete tú a saber qué, liberal, de que se puede convertir la prostitución en un trabajo para elevar a la categoría de derecho el deseo sexual masculino. Bien, absolutamente kafkiano. Vincular la posición antipatriarcal radical abolicionista, vincularla a ninguna posición ultraconservadora o de extrema derecha. Y por último, el último punto es la posición ante la ley trans. A ver si os queda meridianamente claro que la posición ultracatólica y de extrema derecha, de oposición a la ley trans, no tiene nada que ver con las mujeres. Les importa un bledo. Su posición es exclusivamente, tiene que ver con que supone un atentado para su concepción de la familia y su concepción de cuál debe de ser el comportamiento de sus hijos y sus hijas en términos de adoctrinamiento. Solo les importa que no se descoloque que un niño nacido con sexo varón tiene que comportarse como un hombretón. Y por eso que que una niña nacida con sexo hembra tiene que comportarse como una buena mujer. Son sus hijos, son sus herederos. Por eso la ley trans para ellos supone una amenaza, porque simplemente le desestabiliza ese generismo que hace destino de cada uno de los hijos y las hijas en un guión de vida que ellos ya tienen definido. El de hombre y el de mujer, el de macho y el de hembra, el de masculino y femenino. Para ellos esto es fundamental porque es el eje de una concepción de familia y de sociedad que necesita que no se desarticule. Para los hombres existen los roles, los estereotipos y la manera de funcionar de los hombres. Y para ellas existen los roles, los estereotipos y la manera de ver el mundo de las mujeres, para que ellos puedan seguir explotándolas a ellas. Solo les importa ese aspecto. Y por eso están en contra de la ley trans. Pero no les importa en absoluto que un adulto de 50 años como yo se declare mujer. Eso les da igual. Porque no perciben
por supuesto, no perciben ningún problema respecto al borrado de las mujeres, porque ellos consideran que no hay nada que borrar. Os recuerdo que las posiciones ultracatólicas de extrema derecha no ven desigualdad, no ven violencia machista, solo ven relaciones humanas, violencias intrafamiliares, no importa que sean hombres o mujeres. Por lo tanto, les parece hasta entretenido, sin ningún riesgo para la sociedad, que la ley trans permita que un hombre como yo, de 50 años, vaya al registro y salga siendo percibido por la sociedad como la realidad mujer. A ellos eso les da igual. Sí que les importa que les rompamos su estructura hereditaria, de esas familias que pudieran ser desestabilizadas porque de repente un chico se ponga a ponerse falda y decida, uno de sus hijos, y decida que es una niña. Eso no les estalla la cabeza. Pero no perciben ningún riesgo de la ley trans respecto me refiero al transgenerismo. Les parece hasta entretenido y divertido. Por lo tanto, su oposición a la ley trans no tiene, de los masculinos ultracatólicos, ultraconservadores, no tiene nada que ver con la posición ante la ley trans que del radicalismo o de la radicalidad abolicionista, donde el planteamiento es que esto es un riesgo cierto para la erradicación de la opresión, la explotación y la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, como conclusión en esta largo reflexión divulgativa, aunque meditada e informada, asociar las posiciones antipatriarcales, radicales, abolicionistas, o tratar de vincularlas a posiciones ultraconservadoras, ultracatólicas de la extrema derecha, en particular de ese partido que usted y yo sabemos, es torticero. Es una idea, una intención de desprestigio para callar ciertas voces. Y además, por último, por favor, revisad vuestra, ahora, masculinos, diversos, posmodernos, revisad por favor cuál es vuestra posición respecto de los vientres de alquiler, cuál es vuestra posición respecto a la prostitución y cuál es vuestra posición respecto a la pornografía y respecto al género. Y decidme después, o no me lo digáis, quién tiene más parecidos con los ultracatólicos, ultraconservadores de esta extrema derecha tan peligrosa y que tanto espacio está ocupando. Es una reflexión de progreso, es una reflexión que intenta analizar la realidad material tal y como es, porque merece la pena revisar nuestra masculinidad en todas sus formas para erradicar la barbarie. Justo Fernández López. Esto es Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.